Buenos días. Seguimos con las pequeñas charlitas del tiempo litúrgico, de las grandes celebraciones que estamos celebrando a lo largo del año, que empezamos ya hace algunas semanas, y estamos, como ustedes ven, en el Adviento que era tiempo de la espera, de la llegada del Mesías, preparándonos para la Navidad. Tiene esa doble vertiente, decíamos, esperamos el nacimiento de Jesús en Belén. Ya han pasado 3 semanas, tenemos aquí la corona con las 3 velas encendidas. Hoy sábado, ya víspera de Nochebuena, encenderemos la cuarta, la última ya del último domingo del Adviento, que celebraremos mañana, próximo domingo, si Dios quiere, ya el día de Nochebuena. ¿Y qué es lo que vamos a celebrar en la Nochebuena? Pues en la Nochebuena y en el día de Navidad, la Iglesia, bueno, no voy a descubrir nada, la Iglesia celebra el nacimiento de Jesucristo, el nacimiento del Hijo de Dios en Belén, el nacimiento según la carne, porque es ese nacimiento de Cristo el motivo de la gran alegría que celebramos los cristianos, el que Dios se ha hecho hombre y haciéndose hombre para nuestra salvación, dice el credo, propter nostram salutem, dice por nuestra salvación, por nosotros los hombres y por nuestra salvación, bajó del cielo y se hizo hombre, se encarnó, se hizo hombre para tomar sobre sí toda la naturaleza humana y salvarla. Lo que asumió, redimió, lo redimió, dicen los padres de la Iglesia, asume toda la naturaleza humana, todos, en todo semejante a nosotros, menos en el pecado, nos dirá San Pablo, porque el Hijo de Dios no podía tener pecado. Y la Navidad la celebramos los cristianos pues desde los primeros momentos de la historia de la Iglesia. Ya en los primeros siglos los cristianos se reunían a celebrar el día del nacimiento de Jesús, porque en ese nacimiento pues se nos da, pues como decía, pues esa esperanza de la salvación y de la vida eterna. Dios se hace hombre, pequeño, humilde, indefenso, en la imagen de ese niño que nace en Belén, sin mucho ruido, en el silencio de la noche, cuando fue rechazado por muchos, no encontraban posada, no encontraban albergue, y en un lugar escondido, en una cueva, una cuadra, un lugar donde el ganado se escondía, porque nos dice el Evangelio, porque dice el Evangelio que lo depositan en un pesebre, pues tenía que ser un lugar donde se recogían las bestias, se recogía el ganado, y allí en ese sitio pues se recuesta el Hijo de Dios y nace el Hijo de Dios. En un pesebre, precisamente donde se alimentan los animales, en un pesebre se recuesta aquel que va a ser el alimento también de los hombres. Fijaos qué doble significación tiene la del pesebre. El lugar donde se alimentan los animales, donde se deposita el alimento, pues también va a ser el lugar donde se deposita el alimento de los hombres salvados y redimidos por la muerte y resurrección de Jesucristo. El día de Navidad tiene una peculiaridad, es el único día que los cristianos tenemos 4 misas en el misal, 4 misas. Los días de fiesta, algunos tienen vísperas, o misa de la mañana, misa del día, pero Navidad tiene 4 misas. Vamos a celebrar la misa de la víspera, vamos a celebrar la misa de la aurora, la misa de la mañana, de medianoche y la misa del día. La misa de la víspera era una misa que celebraba el Papa en Santa María la Mayor, en la antigüedad, en Roma, en la iglesia dedicada a la Virgen. Es una misa que celebraba el Papa, una misa estacional. El Papa pues hacía una procesión desde su palacio hasta la Basílica de Santa María la Mayor y celebraba allí una primera Eucaristía, una misa estacional que se llama, porque hacía estación, se trasladaba, igual que nosotros hablamos de la estación de penitencia en la cofradía, que van a la catedral, o aquí en Écija, como se está preparando en cuanto se pueda para hacerlo en la parroquia mayor, en Santa Cruz, hacen una estación, pues hacían una misa estacional. Y el Papa celebraba allí una misa a la víspera, era la misa de vísperas. Después a medianoche decía una misa, que decía el ritual, que se celebraba antes del canto del gallo. Después a medianoche, antes del canto del gallo, el Papa acudía también de nuevo a la Basílica de Santa María la Mayor, pero la decía en unas cuevas, en unos sótanos,
donde había unas reliquias del pesebre. Y el Papa celebraba allí la misa estacional de Santa María la Mayor en el pesebre, Santa María Mayor in pesebre. Allí celebraba el Papa esa misa antes del canto del gallo y se trasladaba a una basílica que había en Roma dedicada a los cristianos griegos, la Basílica de Santa Anastasia, porque se celebra ese día y el Papa acudía a celebrar con los cristianos católicos orientales la misa al amanecer, que después se ha quedado al paso de la historia como misa de la aurora, con carácter ya de Navidad, pero al principio era la misa de Santa Anastasia, a la que los griegos le tenían mucha devoción. Y después volvía de nuevo el Papa a Santa María la Mayor y ya celebraba de nuevo la Eucaristía ya propia de la fiesta del día de Navidad. Son las 4 misas que celebramos. Nosotros el precepto, bueno, lo cumplimos con una, no hace falta ir a las 4 misas. Los sacerdotes celebramos misa de la tarde, misa del gallo, celebramos misa por la mañana, muchos sacerdotes en conventos y celebran la misa de la aurora, y durante el día celebramos la misa del día, pero es una particularidad, una curiosidad. Bueno, pero la Navidad, el nacimiento de Cristo, lo importante que Dios se hace hombre, que toma nuestra carne, con todas nuestras debilidades, todo igual a nosotros menos en el pecado, para salvarnos, para asumir sobre sí pues todo lo que el hombre es, todos nuestros sentimientos, nuestros propósitos, nuestras ilusiones, nuestras alegrías, todo lo que el hombre es, lo hace propio. Dios se acerca al hombre para acercar al hombre a Dios. Hay una oración muy bonita de San Gregorio Magno que recitamos todos los sacerdotes en la Santa Misa cuando ustedes ven que se deposita el vino en el cáliz y después se echa una gotita de agua. Se dice, per sacro vini mysterium efficiamur divinitatis consortes, cui humanitatis nostre fieri dignatus es partícipes. Le pedimos al Señor que nos haga a nosotros partícipes de su divinidad, lo mismo que Él se ha hecho partícipes de nuestra humanidad. Es una oración del tiempo de Navidad, pero la repetimos todos los días, los sacerdotes en la Santa Misa, porque todos los días en la Eucaristía nace Jesucristo en el altar. Decía San Juan de Ávila que las manos del sacerdote eran las manos de una partera, que daban a luz todos los días a Jesucristo en el altar. Todos los días en el altar es Navidad. Pues que celebremos estos días con esos sentimientos. Dios se hace hombre para acercar al hombre a Dios, para hacernos partícipes de su naturaleza divina, de su divinidad, de su gloria, para que un día también nosotros, no solamente en nuestra alma, sino también en nuestro cuerpo, que hemos sido salvados, podamos participar de la gloria y de la vida eterna. Lo decimos en el credo todos los días. Creo en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Eso, en gran medida, es fruto del nacimiento de Jesucristo, de la encarnación, del Dios que se hace hombre para salvarnos. Después, por su muerte y resurrección, vence al pecado, que es el causante de la muerte y del mal en el mundo. Pero empieza la redención en el momento mismo de la encarnación y del nacimiento de Cristo. Ya todos esos actos son actos salvadores. Y en la Navidad, ¿qué se nos pide? Pues que acojamos también nosotros todo ese misterio de salvación que se nos va a presentar en estos días. Un misterio de salvación que no vendrá por grandes milagros ni grandes acontecimientos, aunque ya el mismo nacimiento de Cristo es un nacimiento extraordinario y milagroso. En él se conserva la perpetua virginidad de María, no se rompen los velos de su virginidad. La Virgen permanece virgen también en esos momentos del parto, ese parto extraordinario porque es el parto del Hijo de Dios. Pero sucede de una forma sencilla, sin ruidos, casi en la soledad. La Virgen con San José, no sabemos si habría alguien con ellos, no dice nada las Escrituras, solamente un establo, una cuadra. En la pequeñez se manifiesta la grandeza y el poder de Dios. Nos enseña este misterio de Navidad cómo siendo humildes, sencillos, pues podemos alcanzar por las más grandes cotas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. El Señor que se hace hombre para salvarnos, viene a traernos también el don de la paz. Gloria a Dios en las alturas y paz a los hombres de buena voluntad. Cantaban los ángeles cuando los pastores reciben el anuncio del nacimiento del Mesías y van a adorarle.
Este nacimiento es como la primera epifanía, la primera manifestación de Dios hecho hombre que se hace al pueblo de Israel, al pueblo de las promesas, al pueblo que fue elegido y que es representado por esos pastores que van a adorar al Hijo de Dios. Ya celebraremos más adelante el día de la Epifanía propiamente, que decimos nosotros, que es el Día de Reyes, donde se manifiesta Jesucristo a todos los pueblos, a todas las naciones, y la tercera Epifanía que celebraremos es el domingo siguiente, que es el bautismo del Señor, cuando es el mismo Espíritu Santo el que desciende sobre Jesús en las aguas del Jordán y la voz del Padre lo anuncia: este es mi Hijo amado. Pero nos quedamos en este fin de semana con ese mensaje que nos deja la Navidad. El Señor, por medio de la encarnación, ha venido a salvarnos, se acerca a nosotros para tomar sobre sí nuestras debilidades, para redimirnos, para hacernos hijos de Dios y para traernos el don de la paz. Pues que vivamos estos días con mucha ilusión y abramos nuestro corazón a Jesucristo. Esas puertas cerradas que encontró en Belén, que no la encuentre en nuestros hogares ni la encuentre en nuestras almas. Encuentre, Señor, un corazón dispuesto para que pueda recostarlo la Virgen María con el mismo cariño y con el mismo amor con que ella y San José le recostaron aquella noche en el pesebre de Belén. Así que muchas gracias a todos, muchas felicidades, feliz Navidad, y que el Señor nos mantenga siempre unidos en la paz en este misterio del nacimiento de Jesús.